tardes a todos. Muchas gracias por participarnos en esta reunión de los viernes. Antes de mostrar, digamos, el caso que nos lleva, hago una pequeña introducción. Ya algunos datos de la doctora Heller y la doctora Grembowski recién, pero bueno, el tema de enfocar un niño con trombocitopenia y lograr una conclusión diagnóstica requiere un poco de tiempo de historia clínica, un enfoque de laboratorio correcto, y creo que la implementación de estas nuevas técnicas que han surgido en los últimos años han abierto el abanico de los diagnósticos diferenciales. En general, y lo digo como pediatra, en el pensamiento del pediatra cuando recibe un niño con trombocitopenia, independientemente de su edad, el primer diagnóstico es el daño inmune, que es un problema que hay que enfrentarlo, pero es fundamental hacer diagnóstico diferencial con el resto de las patologías. Entonces vamos a comenzar con una historia clínica de esta nena que llegó al hospital cuando tenía 23 meses, fue derivada en consulta de otro centro, por un lado para una evaluación del servicio de genética, y se le consultó, digamos, hemostasia por un sangrado significativo después de un procedimiento quirúrgico. En cuanto a sus antecedentes, era la segunda hija de un matrimonio no consanguíneo. Durante el embarazo la mamá había tenido un polidramnios, presentó una ruptura prematura de membranas, por lo cual por cesárea nació prematuramente, con un peso adecuado para la edad gestacional, que era de 34 semanas. Tuvo una internación prolongada, aproximadamente en 30 días, con antecedentes de una sepsis neonatal, si bien nunca presentó cultivos positivos, y un registro de una trombocitopenia que se lo relacionó en su momento al proceso infeccioso. Cuando llegó al hospital, en su examen físico, presentaba malformaciones asociadas, una fisura alveolo-palatina que comprometía solamente el paladar blando, tenía una hipoplasia del conducto auditivo y del pabellón auricular externo, pero sin compromiso de la audición. Tenía compromiso o comunicación interauricular y ventricular, pero sin repercusión hemodinámica, y uno de sus riñones tenía varios quistes que comprometían la función renal de ese riñón. Bajo un punto de vista de la evaluación genética, tenía un cariotipo normal y se había descartado una deleción del brazo largo del cromosoma 22. Traía como antecedentes que a los 18 meses de vida se le había realizado una cirugía de paladar blando en el centro de donde venía, con hemogramas previos con trombocitopenia leve, y en el procedimiento quirúrgico presentó un gran hematoma que comprimía el paladar posterior, que lo llevó a transfusiones múltiples y a internarse 2 o 3 días en la terapia intensiva. Posteriormente a eso, a los 15 días, seguramente cuando cayó la escara, presentó un nuevo sangrado. Y en su historial, en su corta vida, cuando la vimos nosotros, del interrogatorio surgía hematomas muy llamativos, como único dato de sangrado. En cuanto a sus antecedentes familiares, acá estamos. Bueno, la paciente tenía un score de 7 para el Bleeding and Sepsis Tool de 7, con las malformaciones que yo conté. El hermanito tenía como única manifestación de sangrado, muchas gracias, como única manifestación de sangrados, hematomas muy significativos, pero no tenía malformaciones asociadas. La mamá no tenía manifestaciones de sangrado ni malformaciones, y su papá no tenía manifestaciones de sangrado, a pesar de ser sometido en 2 oportunidades a una cirugía de rodilla, pero sí tenía las mismas malformación cardíaca que la nena. Entonces ahí, Juan, si querés, comenzó entonces la evaluación del laboratorio. Con respecto a la historia familiar más ampliada de abuelos y tíos, no había otros datos a destacar. Bueno, de la misma manera agradezco la invitación, por supuesto.
es siempre un honor. Hola, hola. Ahí está. Magno, entonces vamos a lo que pudimos observar en el laboratorio. Real world, ¿sí? No está arreglado para la presentación, sino que es realmente lo que tuvimos y sobre todo lo que no pudimos hacer. Este es el estudio de hemostasia de la chiquita. Es, salvo la trombocitopenia, digamos, todo el estudio es un estudio absolutamente normal para lo que uno podría testear en un screening de sangrado, y también el padre, la madre y el hermano fueron estudios similares para no apabullar con datos, pero no tuvieron ninguna particularidad. Estos son los hemogramas que tuvimos de la paciente y de los padres y el hermano. ¿Sí? Vean que la paciente tuvo 2 veces trombocitopenia, una vez no, son más o menos cada 2 años estos hemogramas, y el padre sí, presentó una trombocitopenia interesante, la madre nada, y el hermano también trombocitopenia. El resto de las series normales, sin presencia de cuerpos de Dol o cosas por el estilo. Al microscopio, no sé si se ve bien, pero vimos que había algunas plaquetas que por lo menos podemos definir como displásicas, con un gránulo, digamos, central, o con gránulos polarizados, grandes, pero bien displásicas, ¿sí? En un principio estaba descrito como que había presencia de macroplaquetas y algunas plaquetas gigantes. Subjetivo, ¿sí? Y que tenemos que hacer algo como para objetivizar eso. Bueno, pudimos calibrar el microscopio con el programita que se baja gratis para interpretar fotografías, y esto sería el histograma de la distribución de las plaquetas. Son 200 plaquetas contadas para la paciente, donde vemos que hay una mediana y su percentilo 2,5 y 97,5 que entran dentro más o menos de lo que son los valores normales que pudimos calcular hasta ahora, de unos más o menos 30 normales. Esto sería de todo el grupo familiar. Los 2 primeros, lo mismo, los whiskers son 97,5 y 2,5, y después, bueno, por supuesto la mediana y 75 y 25, perdón. Los 2 primeros son de la paciente, el siguiente es el hermano. Ven que hay algunas plaquetas que están por encima del corte nuestro para el tamaño normal de plaquetas, y el que sí se sobresale es el padre. La madre, nada. Esto es lo que se pudo hacer de función plaquetaria. Lo aclaro acá antes porque realmente es una falla que tenemos. Estamos volviendo a contactar a la familia para ver ahora de volver a hacer los estudios. Pero lo que fue constante fue una alteración de la agregación con colágeno, bien notable, al colágeno 1, y bueno, estocetina normal, sin hiperagregación, ácido araquidónico normal, y ADP, bueno, que hubo una de normal, se fue ligeramente disminuido, pero bueno, no tuvimos la liberación de ATP disponible, porque son esas veces o que no anduvo no sé, la luciferasa en el momento que vino la paciente, cosas que pasan en el laboratorio de todos los días. No tuvimos, por supuesto, convulsina para probar el receptor de colágeno, y el estudio familiar, como les decía antes, está pendiente. Sin embargo, bueno, tuvimos algunos marcadores para citometría de flujo, aunque en ese momento no había para la glicoproteína 6, hoy en día sí existe, pero todas las expresiones comparadas con el normal del día de todos estos receptores eran normales. Entonces nos planteamos, digamos, 2 cosas. La primordial es que había un proceso de deficiencia en el receptor de colágeno, que no lo podíamos probar por lo menos con esto, y que la morfología plaquetaria era bastante diferente. Así que entonces mandamos a biología molecular, que va a venir la doctora Pepa. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecida de estar compartiendo esta tarde con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del estudio molecular, que no lo realizamos nosotros en el Hospital Garrahan. El ADN de este paciente fue a la Universidad de Cambridge
donde fue estudiado por Thrombogenomics a través de un panel de genes asociados a diferentes alteraciones en lo que es la hemostasia. Entre esas alteraciones encontramos las alteraciones plaquetarias, y en este paciente, no veo ni de cerca ni de lejos, se encontró una variante de tipo missense en este gen, FLI1, que genera un cambio de arginina por glutamina en la posición 337. El cambio se encontró en forma heterocigota, fue predicho en el momento del informe, que fue en el 2017, como probablemente patogénico. En ese momento esta misma variante encontrada en la paciente no había sido reportada aún en la literatura. Bueno, cuando buscamos en la base de datos OMIM con qué se asocian las alteraciones en FLI1, encontramos que se asocian con este desorden de sangrado plaquetario tipo 21, con un patrón de herencia descripto tanto autosómico dominante como recesivo. Hay muy pocos pacientes reportados y pocas familias reportadas hasta el momento. Lo que quiero recalcar es que esta entidad clínica, si bien involucra al gen FLI1, es consecuencia de variantes puntuales en el gen, y es diferente a lo que es el Paris-Trousseau y el síndrome de Jacobsen, donde el mecanismo molecular es diferente e involucra grandes lesiones dentro de lo que es el cromosoma 11, donde está localizado este gen. Bueno, acá están las diferentes características clínicas entre todas las reportadas con este síndrome en los diferentes pacientes descriptos. Yo voy a recalcar las que coinciden en parte con algunas de las encontradas en esta paciente. Por un lado, la herencia autosómica dominante, que se prevé o se puede predecir al observar el familigrama. A nivel de cabeza y cuello está la hipoplasia del conducto auditivo externo y la fisura a nivel del paladar blando. A nivel geniturinario, la paciente vimos que presentaba quistes renales. En cuanto a las características hematológicas, presentaba sangrado, trombocitopenia, el aumento en los gránulos alfa y alteraciones en lo que es la agregación plaquetaria, fundamentalmente sí con bajas dosis de agonistas. Y también como característica extra no reportada hasta el momento en OMIM estaba la malformación cardíaca que presentaba la paciente y también su papá. Bueno, para hablar un poco del gen FLI1, es un gen que está formado por 9 exones, todos ellos codificantes. Codifica para esta proteína, que es un factor de transcripción de la familia de los factores de transcripción ETS, que ya vimos al ETB6 con las chicas. Este factor de transcripción regula la expresión de genes esenciales para lo que es la proliferación, diferenciación y apoptosis celular. Se expresa en células hematopoyéticas y en células del endotelio vascular, regula genes esenciales en megacariocitos y tiene un rol esencial en lo que es la megacariopóyesis. En cuanto a las variantes reportadas en este gen, que no son muchas estas puntuales, vemos que todas se concentran en este dominio ETS, que es el dominio por el cual el factor de transcripción se une a las secuencias consenso a nivel del ADN de los genes cuya expresión regula. Y también podemos ver sí, que en la posición 337, ya al momento en que reanalizamos la variante para esta presentación, la misma variante encontrada en la paciente ya había sido reportada y que también en la misma posición había sido reportado el cambio de arginina por triptofano, sí, en lugar de por glutamina. Bueno, vamos a hablar un poco de los trabajos en los cuales reportan variantes en la misma posición en la que se encontró el cambio en la paciente.
En este trabajo del 2013 se reporta el cambio por triptofano, ¿sí? Por el otro aminoácido diferente al hallado en la paciente. La variante se encuentra en un padre y su hija. Presentan ambos recuento plaquetario normal, con volumen plaquetario ligeramente aumentado y una disminución en la secreción de ATP, que es bastante característica ¿sí? de las alteraciones asociadas con mutaciones en este gen. Presentan ambos una disminución en la agregación plaquetaria en respuesta a colágeno y PAR1, fundamentalmente a dosis bajas o intermedias. Ambos presentan manifestaciones de sangrado y como alteraciones extrahematopoyéticas presentaron alopecia, eczema e historia de infecciones recurrentes. Bueno, en este caso, en el trabajo se hicieron ensayos funcionales ¿sí? Para evaluar el impacto de este cambio en la función del factor de transcripción y se vio que esta mutación genera una disrupción de la unión de FLI1 a sus secuencias target y que disminuye la expresión de genes regulados por FLI1 en megacariocitos. En el siguiente trabajo del año 2017, debió haber sido inmediatamente posterior al informe que llegó de esta paciente, se reportó el mismo cambio de aminoácidos ¿sí? En la posición 337 en un padre y en su hijo. Como hallazgos importantes, este padre y este hijo no presentaban manifestaciones significativas de sangrado, presentaban trombocitopenia leve, ellos no presentaron anormalidades extrahematopoyéticas, presentaron macroplaquetas y también se observó una disminución en la agregación plaquetaria en respuesta a ADP, colágeno y TRAP1 a bajas dosis. Y en estos pacientes se observó una sobreexpresión de MIH10. Hoy se sabe que FLI1 regula negativamente MIH10, entonces al estar alterado la expresión de MIH10 aumenta y que es necesario que MIH10 se silencie para que pueda ocurrir el switch entre la mitosis y la endomitosis ¿sí? Durante lo que es la producción de megacariocitos. Bueno, en este caso también se realizaron ensayos funcionales donde se vio que esta mutación se asocia con niveles de expresión normales de FLI1, pero generaría una alteración en lo que es la localización nuclear, que sabemos que es esencial para un factor de transcripción. Altera lo que es la actividad reguladora de la transcripción de FLI1 y se asocia con la ausencia de gránulos densos. Bueno, con toda esta información, ¿sí? Del nuevo reporte de la variante, la aparición de ensayos funcionales, ¿sí? Donde se evalúa el impacto de la misma mutación que se encontró en la paciente, lo que hicimos fue reclasificar con esa nueva información esta variante encontrada que queda ahora clasificada como patogénica. Como próximos pasos, ya pedimos los primers para continuar con el estudio familiar, no solo genético, sino también de la secreción de ATP, tanto en el propósito como en el grupo familiar, y los estudios de función plaquetaria en el resto de la familia. Y volví para atrás, ¿no? Las leo, pero no leo bien ni de cerca ni de lejos. Leo las conclusiones. Mejor de lejos, si querés leo. Bueno, como conclusión, esta es una paciente pediátrica con manifestaciones de sangrados, malformaciones congénitas, trombocitopenia leve desde el nacimiento y defectos de la función plaquetaria. Creo que un examen clínico, una historia clínica muy detallada y una evaluación de la laboratoria apropiada permitieron hacer un diagnóstico preciso y por lo tanto un consejo genético y una recomendación terapéutica adecuada. Por eso es importante, pensamos, hacer una evaluación, es importante realizar una evaluación hematológica diagnóstica en los niños con trombocitopenia en forma independiente a la salida de la red. Muchas gracias por su atención.